Según nota de Proceso, el Partido Verde Ecologista ha gastado 50.9 millones de pesos y ha violado cualquier cantidad de leyes con su campaña El Verde sí cumple. Campaña que a estas alturas ya todo mundo conoce, precisamente porque ha sido excesiva, ya sea en radio, prensa, televisión, cine, espectaculares, paradas de camión, por teléfono, propagandas impresas, con lo que suponemos mataron cualquier cantidad de arbolitos, en fin, por todas las vías y medios mercadológicos posibles, y esto para que supiéramos que están trabajando haciendo leyes aparentemente en nuestro beneficio, como esta ley que según el Verde es para resolver el problema común y creciente de desabasto de medicinas en hospitales y unidades médicas del IMSS y del ISSSTE. Pero aunque el Verde dice que ya cumplió porque logró esta ley y porque entró en funcionamiento a partir de este 15 de marzo en el Distrito Federal al menos, la pregunta obligada es: ¿habrá condiciones para que funcione? Es decir, ¿realmente va a resolver el problema del desabasto de medicamentos o se trata de una medida electoral que busca, uno, posicionar al Verde de cara a las elecciones de 2015 y sumarle votos al PRI por arrastre, ya que van juntos, si no es que son lo mismo; dos, hacer un negocio millonario familiar; y tres, finalmente avanzar en la privatización del sector salud? Antes de empezar el argumento, quiero agradecer a Cristian, que nos sugirió este tema y que recientemente se suscribió al canal, así como a todos y todas quienes nos están escuchando, compartiendo las cápsulas y suscribiéndose al canal. Dicho esto, aclaro que en este tema nos movemos sobre meras especulaciones o hipótesis porque naturalmente aún no existen resultados medibles, pero que sustentamos en algunos hechos importantes que nos sirven para nutrir el argumento. El primer hecho es que cuando el Verde Ecologista empezó con esta idea de los vales para medicinas, era parte de la oposición y el spot que usaba para presentar esta iniciativa de ley buscaba dar la impresión de que el Verde era un partido empático con la sociedad. Y entonces decían: si el gobierno no te da las medicinas, que te las pague. De ahí se desprendieron cualquier cantidad de burlas y parodias, además de discusiones acerca de si el gobierno estaba obligado o no a cubrir el costo de los medicamentos. La cuestión es que el Verde buscaba dar la impresión que estaba del lado de las necesidades de la sociedad, como si no fueran parte de la maquinaria gubernamental, y esto lo digo porque aunque en aquel entonces el gobierno federal era panista y en consecuencia los del Verde eran aparentemente oposición por ser aliados del PRI, de cualquier manera eran parte de la maquinaria, vaya, tenían al menos diputados. Entonces se generaron dos preguntas básicas: ¿por qué colocarse del lado de la sociedad? ¿Y por qué proponer que el gobierno pague los medicamentos que no tenga en los almacenes de las farmacias del IMSS y del ISSSTE? Ahora son gobierno y ya no utilizaron el spot, se olvidaron de la frase «si el gobierno no te las da, que te las pague», pero el proyecto continuó. Por el momento solo serán vales intercambiables entre las farmacias del IMSS y del ISSSTE, cada derechohabiente con su respectivo sector, según lo que indica el comunicado oficial y según lo que asegura el diputado Rubén Acosta del Verde. Sin embargo, no podemos olvidar que Víctor González Torres, el dueño de las farmacias del Dr. Simi, es tío de Jorge Emilio González, el multicitado en escándalos Niño Verde, por lo que no podemos creer que esta medida política para aquí o que acaba aquí. El segundo hecho es que, independientemente de lo que motive realmente al Verde, esta ley podría ser deseable debido a que en los últimos años el desabasto de medicamentos en las farmacias del IMSS y del ISSSTE es algo sabido y corroborado por todas y todos los derechohabientes, ya que a quién no le han quedado a deber medicamentos para la enfermedad que sea.
Esto significa que hay diversos problemas para cumplir con la demanda de los medicamentos, como el presupuesto, la gestión de los mismos y la logística en la distribución, por mencionar solo 3 temas. La cuestión es que si el desabasto se debe a la gestión de los medicamentos y a la logística de distribución, entonces el problema solo se traducirá en traer a las y los enfermos de farmacia en farmacia hasta que encuentren el medicamento o los medicamentos que buscan, lo cual no suena nada bien si pensamos que esto significa que deberemos gastar dinero extra para emprender la aventura por los medicamentos y nuevamente estamos enfermos, es decir, que quizá y no solo no podamos, sino que no debamos andar cruzando la ciudad para cazar los medicamentos. Ahora, si el tema es presupuestal, estamos jodidos, porque esto significa que no importa cuántas vueltas demos a 10 o 20 farmacias, si los medicamentos no están en una farmacia por cuestiones de pagos o de presupuesto, es altamente probable que no estén en ninguna otra o que no estén en el 80% de las farmacias participantes en el programa. Esto porque vaya, el Verde no ha presentado, o al menos a la sociedad, un diagnóstico en el que se establezca el problema que genera el desabasto y en consecuencia la estrategia para resolverlo a través de la ley de los vales. De esta manera podemos agregar al problema que en México, aunque existe diversidad étnica y convivimos con diferentes comunidades de inmigrantes, los usos culturales suelen ser más o menos homogéneos, lo que significa que aunque en el país se presenten todo tipo de enfermedades, incluso de las más raras, de cualquier manera hay un catálogo de enfermedades comunes que requieren de tratamientos recurrentes, lo que nuevamente agudiza el tema del desabasto. Lo cierto es que el Verde con sus leyes lo que ha evidenciado es que no cuenta con diagnósticos pertinentes para atacar los problemas que dice resolver y por lo que dice que ya cumplió, lo que abre la imaginación a las suspicacias, porque pensemos, ¿por qué estas medidas estarían diseñadas para el beneficio social cuando todos los partidos en general, pero sobre todo el Verde, ha evidenciado ser un organismo parasitario que tiene su razón de ser en el lucro a partir de los bienes públicos? Lo que parece, y repito, nos movemos en terrenos de la mera especulación, es que el Verde y el PRI están dispuestos a tomar a la población de conejillos de indias para probar en el futuro cercano que es necesario abrir el programa a las farmacias privadas en un primer momento, en donde entraría la familia González Torres por la vía de las licitaciones, y eventualmente probar que es necesario abrir el sector a la inversión privada, ya que incluso el año pasado funcionarios del IMSS estuvieron en España asesorándose sobre cómo funciona el modelo de administración compartida entre el sector público y el privado, el cual se conoce como el modelo sociedad pública-privada, el cual consiste en el pago por parte de la administración pública de una renta anual a una empresa privada por hacerse cargo de la totalidad de un hospital. Esto es, se trata de un paso importante en el rumbo de la privatización del sector salud, que es uno de los sectores más sensibles para nuestra sociedad. Pero primero, hay que demostrar que aunque se hicieron todos los esfuerzos, el sector salud ha sido rebasado por la realidad, razón por la que deberá ser rescatado administrativamente hablando, que no es otra cosa que privatizarlo poco a poco, como el agua. Así que independientemente de los resultados que arroje el programa antes de la mitad del año, que es cuando se celebran las elecciones y que es cuando por lo mismo quizá funcione un poco, no podemos dejar de creer que esto de los vales no es sino otro de los grandes negociotes del PRI y del Verde a costa de la salud de la población en general y particularmente de la más necesitada. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino, así como nuestra sección Sociedad.